Nosotros tenemos la impresión, voy a explicarle brevemente cuál es nuestra visión y a formularle algunas preguntas que creo que pueden aclararnos la situación. Nosotros tenemos la impresión de que la política común de seguridad y defensa es un gigantesco paquidermo que ha estado 10 años dormido y ahora parece que por fin sale de esa hibernación a ritmo de paquidermo, que es un ritmo pues, muy lento y un poco desesperante quizá para los que somos partidarios de que esta política de seguridad y defensa común fuera mucho más integrada, pero al menos desde luego celebramos que se produzca ese despertar y también que usted mismo haya reconocido la modestia de los logros de esta cumbre que casi se reducen a su propia celebración. Nosotros creemos que el gran reto que en estos momentos tenemos en Europa desde el punto de vista de la seguridad y la defensa es el reformular, en primer lugar, y creemos que esa debe ser la base para a partir de ahí construir todo lo demás, el reformular la estrategia europea de seguridad, que ha quedado bastante obsoleta porque tiene 10 años. Bueno, basta con leer una de sus frases iniciales, ¿no?, que decía: Europa nunca ha sido tan próspera, tan segura y tan libre, para darse cuenta de cómo ha cambiado el mundo en estos 10 años y cómo esa estrategia ha quedado obsoleta. Ya sé que no figuraba en el orden del día de esta reunión el abordar esa estrategia de seguridad, pero usted ha hecho mención a cómo la han abordado, a los compromisos, mejor dicho, de abordarla a lo largo de este año y del año siguiente, o eso me ha parecido entender, y me gustaría que nos explicara con detalle cómo piensa España contribuir, en primer lugar, a que se produzca de hecho una reformulación de esa estrategia y, en segundo lugar, a los términos en los que se debe producir. Nosotros pensamos que la actual crisis de Ucrania pone de manifiesto todas las debilidades de la política de defensa y seguridad europea y pone de manifiesto también las limitaciones de nuestra propia política exterior, porque está ocurriendo un fenómeno bastante preocupante desde nuestro punto de vista, y el mismo hecho de que sea usted quien hoy explica la posición del Gobierno en el asunto de Ucrania es revelador, porque desde mi punto de vista tendría que ser el ministro de Asuntos Exteriores. La crisis de Ucrania, de Crimea, es en estos momentos, y por supuesto con el componente militar que implica la ocupación, la anexión del territorio por parte de Rusia, pero en estos momentos es una crisis fundamentalmente política. Sucede que como Europa no tiene una política exterior común, estamos ante ese vacío, pero sucede que como España tiende a inhibirse en los principales conflictos que están teniendo lugar en el mundo y a refugiarse afirmando que sostienen la posición que ha manifestado la Unión Europea, pues cuando la Unión Europea se manifiesta débilmente o no se manifiesta, y cuando España afirma que lo que diga la Unión Europea, pues resulta que nuestra debilidad es extrema. Y yo creo, ya se ha hecho alusión a ello, pero que la llamada del presidente Obama también es reveladora en este sentido. Creemos, como le decía, que esa reformulación de la estrategia de seguridad europea es la condición necesaria, pero no la condición suficiente. E insisto, estamos en una situación en todos los países de la Unión Europea de recorte presupuestario en el gasto de defensa, y esto desde luego afecta a las capacidades, pero estamos ante un vacío en esa política exterior. Y hay un dato que yo creo que es revelador de cómo la falta de esa política exterior lastra mucho más la seguridad y la defensa común que el propio recorte presupuestario. Precisamente se ha hecho público estos días con motivo de la crisis en Crimea. En 2013, Rusia gastó 68.000 millones de dólares en defensa y prevé que hasta 2015 su presupuesto haya aumentado un 20%, su presupuesto en defensa. Esto Rusia. Aparentemente, un 20% del presupuesto de defensa, aparentemente no, un 20% del presupuesto de defensa de Rusia no solo da idea de sus prioridades, sino que también es muchísimo más, infinitamente más de lo que dedica cualquier país de la Unión Europea. Pero si tomamos el presupuesto de los 5 principales países de la Unión Europea en defensa, en 2013 gastaron 196.000 millones de dólares. 196.000 millones frente a 68.000. Y, sin embargo,
tenemos ante la crisis en Ucrania la sensación de debilidad militar de la Unión Europea. Cuando es evidente que la debilidad es política, porque si sumamos esos 5 presupuestos, es evidente que nuestras capacidades en defensa deberían ser, desde luego, si hubiera esa política de defensa común, muy superiores a las de Rusia. Y, sin embargo, nos comportamos como si tuviéramos esa debilidad militar que, desde mi punto de vista, no la tenemos. Tenemos simplemente una muy acusada debilidad política, por una disparidad evidente de intereses que van desde los del Reino Unido, que ni siquiera cree que deba existir esa política de seguridad y defensa común, hasta el histórico pacifismo de Alemania, lastrada también por sus propias circunstancias históricas, y hasta la más reciente inhibición de Francia, que era el país, el gran defensor de esa Europa de la defensa. En resumen, llevamos mucho tiempo hablando de esa política de defensa común, pero existe la base jurídica, pero lo que no existe es la voluntad política. Algo así ha venido usted a decir, o al menos he creído yo entender, cuando ha señalado que para hablar de las capacidades europeas se ha establecido el compromiso de crear, antes de que acabe 2014, el oportuno marco político, ha dicho usted. Quiero entender que esto se refiere a impulsar esa voluntad política, puesto que el marco jurídico, insisto, existe, es la voluntad política lo que da la impresión de que no existe. Y yo creo que la disyuntiva es muy clara: o decidimos compartir las capacidades o simplemente dejaremos de tenerlas. Y creo que esta visión es compartida en los distintos ministerios de defensa europeos, pero no se termina de encontrar el momento, la circunstancia para lograr ese impulso. En cuanto al fortalecimiento del sector industrial, al que usted también ha hecho mención, la aspiración de la Comisión Europea es la liberalización total y el impulso de las normas técnicas y comunes de certificación, con el fin de promocionar la creación de un mercado de defensa europeo. Pero, claro, también aquí nos encontramos ante distintos dilemas en los distintos países europeos. Por un lado, está evidentemente el jugoso papel de la industria armamentística y que se crearía con la desaparición total de las trabas y los corsés estatales que en estos momentos perjudican el mercado único europeo de la defensa y la industria común europea. Pero el asunto es altamente sensible y altamente delicado, porque, en fin, las distintas intenciones de reparto y el distinto potencial que tienen las industrias de los distintos países, pues desde luego dejan a unos y a otros en muy distinta situación de competir. Por lo tanto, parece, según las noticias que se han publicado, que de momento todo seguirá regulado por las 2 directivas del año 2009. Para alivio, creo yo, del sector en nuestro país. Creemos que España tiene que tomar decisiones estratégicas sobre qué sector o qué sectores ha de apoyar y defender y, por supuesto, en los casos oportunos, salvaguardar. Nosotros pensamos que, de hecho, los compromisos adquiridos en la cumbre son más bien de tipo industrial que de seguridad y defensa. Creo que los de seguridad y defensa han sido mucho más genéricos y mucho más vagos. Y, por último, paso a formular las preguntas que le anunciaba. Le preguntaba, creo que ya se lo he dicho a lo largo de la intervención, en estos 2 años que usted ha citado en varias ocasiones, distintos compromisos que se han adquirido en esa cumbre para cumplirse a lo largo de 2014 y 2015 en relación a la estrategia de seguridad europea, la estrategia global. Ha hablado también de una estrategia marítima. ¿Qué va a ser lo que haga España? ¿Qué quiere aportar España a esas distintas estrategias y a ese movimiento del paquidermo? ¿Hacia dónde quiere España que se dirija la defensa y la seguridad europeas y también la industria? ¿Qué alianzas se plantea dentro de la propia Unión Europea para lograr esto? ¿Con qué países podríamos coincidir según cuál sea nuestra visión y nuestra voluntad? ¿Cree el propio Ministerio que necesita actualización esa estrategia de seguridad europea? ¿En qué sentido cree que se debería modificar? ¿Cree el ministro que está preparada nuestra industria para competir en los términos en que desde la Comisión Europea se está instando? Y nada más, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, hace usted dice usted que la política de
de seguridad y defensa de la Unión Europea sale de una hibernación. No es que salga de una hibernación, es que la política está en una fase de difícil proyección. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes, porque es quizá la política, y esto por eso es tan importante la política de seguridad y defensa, la política que conforman las uniones políticas. Es decir, cuando uno ya da el salto a tener una política que es política pura de Estado, de seguridad y exterior, de defensa, seguridad y exterior común, es cuando uno ya constituye una unión política de una solidez extraordinaria, porque se comparten elementos extraordinariamente graves, como son los tres que acabo de citar. Por lo tanto, en eso todavía Europa no está, tiene que avanzar hacia eso. Europa está más en la consolidación de una organización poderosísima, quizá la potencia comercial más grande del mundo, todavía lo sigue siendo, y está en ese ámbito. Y el salto, ese famoso salto a la política, pasa por hacer esta política. Y eso cuesta porque, vuelvo a decir, no todos los países están dispuestos a avanzar de una manera uniforme y de una manera, digamos, permanente hacia esa política de defensa y de seguridad común. Y eso es así. Y nosotros somos unos convencidos de que tiene que haberla. Somos unos convencidos. Y creo que ustedes también. Y creo que casi todos los que estamos aquí también. Pero tenemos que convencernos todos. Y en cuanto a los posicionamientos y a los intereses de cada uno de los países, son precisamente los que nos preocupan, porque no es lo mismo los intereses y la preocupación del sur de Europa que la del norte de Europa o que la del este de Europa, como se está comprobando ahora. Tanto en NATO como en Europa, la visión de los problemas que se estaban empezando a entender y asimilar por el norte de lo que era el ámbito del sur de Europa como elemento más complicado y más desestabilizador, con el tema de Ucrania, pues los polacos, los rumanos y todos los bálticos están ya diciendo, bueno, aquí abajo sí hay unos problemas enormes de migración, de terrorismos, que pueden, pero cuidado, porque aquí tenemos otra vez el problema histórico. Quiero decir que cada uno tiene sus intereses. Hacer una estrategia en un mundo de estrategia, digamos, como rígida, de una política de seguridad común en Europa, no se compadece con la realidad del riesgo y la amenaza que se está moviendo en el mundo. Pero que haya una voluntad permanente de que Europa contribuya también a otra organización fundamental de la defensa como es la OTAN, con una solidez y con un peso muchísimo más eficiente y eficaz que el que tiene ahora, es lo que nosotros y muchos en Europa estamos buscando. Yo personalmente creo que una Europa fuerte en política de defensa, que una Europa fuerte en defensa, sería la mejor contribución a la gran alianza política y de defensa que es la OTAN, y desde allí, bajo el amparo de las Naciones Unidas, poder contribuir sólidamente a la estabilidad del mundo. Bueno, nosotros, usted hace un juicio aquí de valor que nosotros nos estamos inhibiendo en los aspectos internacionales, escondidos, digamos, en los grandes foros internacionales a los que pertenecemos y que hemos perdido nuestra... Le repito lo que le he dicho al señor López Garrido, en el sentido de que nosotros hacemos en Europa lo que hacen los otros 28, que es participar, utilizar la palabra, influir para obtener nuestros intereses y tomar las decisiones que entendemos que son buenas para Europa y para España con el mismo poder que puede tener Francia, que puede tener el Reino Unido o que puede tener cualquier otro país, porque tenemos los mismos derechos y también, dicho sea de paso, las mismas obligaciones. Tenemos, y estoy de acuerdo con usted, y se lo acabo de decir, la voluntad política de desarrollar permanentemente, que se basa en compartir objetivos y se basa también en compartir fuerzas, es anterior a cualquier otra decisión de tipo político-económico que lo que haga es
empezar la casa por abajo, con gran preocupación de quienes tenemos unas capacidades industriales menores, y España es de las fuertes. Imagínese usted otros países de los 28, en los cuales, sin estar garantizado el suministro y además afectándose a capacidades esenciales, no podemos, y a elementos competitivos importantes, no podemos decidir en aras de un hipotético futuro compartido que los grandes consorcios europeos de la defensa se hagan con el poder industrial en todo el ámbito, no en todo el ámbito, en el ámbito que les concierne a ellos en prima facie. Y por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que ser prudentes, impulsores, pero inteligentes, como lo son ellos, para que esto no ocurra cuando, digamos, un desastre desde el punto de vista industrial, sin que, ya digo, tengamos una política que nos garantice nuestra seguridad global y nuestra seguridad nacional. Y, por lo tanto, mientras eso no sea así, nosotros y otros, y por eso ha salido en el Consejo Europeo esa posición de avance sincrónico y equilibrado entre los tres pilares, la política de defensa, compartir objetivos militares y, tercero, la política industrial, que o avanzan sincrónicamente o no avanzan. Y este es un principio que lo hemos dejado muy claro y se ha aceptado, porque el peso de todos los que pensamos así es mucho mayor que el que los que no piensan así, por muy grandes que puedan ser algunos. Bueno, me hacía usted alguna pregunta sobre estrategia global, marítima. Bien, España, bueno, es bastante obvio, ¿no? Tiene un interés fundamental en las políticas de seguridad marítima, y lo tiene por tres razones fundamentales, y en tres ámbitos fundamentales. Nosotros lo tenemos por nuestra posición geográfica, y lo tenemos también porque nuestros intereses y nuestra proyección tiene que venir fundamentalmente por el ámbito marítimo. Nosotros tenemos el Mediterráneo, tenemos África y tenemos el Atlántico, y queremos estar en los futuros ámbitos de la política económica más exitosa o más desarrollada de los próximos 60 años, que es la cuenca del Indo-Pacífico. Y para eso necesitamos la mar, y para eso necesitamos una estrategia marítima. Y además, en los foros en los que estamos, en la OTAN estamos apoyando la estrategia marítima, en Europa estamos apoyando, y ha salido adelante con oposición de algunos países, que al final se ha convencido, la estrategia marítima. Y además estamos comandando o presidiendo este año el 5+5 de los 5 países del norte de África, del occidente, del noroccidente de África, y los 5 países del sur de Europa, de occidente. También estamos apoyando allí una estrategia de tipo marítimo. Y en cuanto a las alianzas, pues le voy a dar un ejemplo. Nosotros, ante la posición que adoptaron Francia y Alemania ante el Consejo Europeo, en el que se estableció precisamente aquello que tenía que llegar al Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, que fue después del verano, y sabiendo que había habido ese acuerdo sin inclusión de los demás países, tuvimos una reacción inmediata liderada por España, en la que Portugal, y estamos intentando que se incorpore Polonia, que tiene un peso también específico. Dijimos, esto no es un juego de dos, teniendo en cuenta que otro de los grandes no juega, es un juego de todos. Y eso es lo que estamos haciendo, liderando uniones dentro de la Unión Europea que nos permitan tener más peso del que tenemos, para contrarrestar el peso de quienes se unen tratando de dirigir, digamos, bilateralmente o de manera, excluyente, una política que es de todos.